Un segundo, puse a grabar porque me olvidé. Fíjense que el foro tiene tiempo hasta el 2 de noviembre. Estamos lunes que viene inclusive. Tienen toda una semana para laburar con esto, que no es a matar, pero sí es a interrelacionar. Fíjense que les pido una explicación en torno a la función y características de la casa de contratación ubicada en Sevilla, una explicación en torno a mercantilismo como doctrina económica del siglo XVI, y una definición y características del sistema de monopolio comercial y por qué este sistema de monopolio comercial sería mercantilista. A ver, ¿qué es lo que me importa? ¿Les estoy pidiendo que hagan 3 ítems de respuestas? No. Lo que les estoy pidiendo es que hagan un texto con todo esto integrado. ¿Estamos? O sea, ¿quieren empezar con... ¿Quieren no seguir el orden? No siguen el orden. Explican qué sistema de monopolio comercial. No sé, yo haría así, por ejemplo. ¿Qué sistema de monopolio comercial? ¿Cómo funciona? En ese funcionamiento se me ocurriría explicar o por lo menos nombrar a Sevilla. Ahí nombraría casa de contratación. Explicaría cómo funcionan, tanto es mercantilismo, explicaría mercantilismo y punto final. A ver, si logran eso, van a estar aprobados. Fíjense que tiene promedio de calificación, o sea, lo puse para calificar directamente sobre el foro. Nada, así que tienen tiempo de sobra para hacerlo. ¿Alguna duda? Estamos post 2 de noviembre, no hay más momento. ¿Estamos? O sea, no tienen chance para participar, digo. Sean un poco piolas al respecto. Después la segunda parte del trabajo o la segunda calificación la vamos a sacar con... Sí, ustedes vamos a invertirlo. Ustedes tendrán su trabajo por Drive y los chicos de los otros segundos que arrancaron con trabajo por Drive tendrán su instancia de foro de participación. ¿Dudas? No, está claro. ¿Todo muy claro? No. Me sorprendo Sí. increíblemente. Bien, vamos a lo nuestro. Ustedes no tienen que buscar nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, solo el jueves habías dicho esto del foro. Bien, estamos de acuerdo. Bien, entonces vamos a hacer el salto como hicimos con los otros segundos. Quiero que sepan que no estamos tan atrasados respecto de los otros segundos. Su recuperación del miércoles o jueves pasado ha sido relevante para no estar muy atrás. Los que no estuvieron, perdón, en el jueves pasado, fueron varios, la verdad que hay que admitirlo. ¿Pudieron ver la clase aunque sea? ¿Sí? Sí, sí. ¿Les pareció claro? ¿Entendieron todo? Sí. Punto final. Si entendieron, no hay ningún tipo de problema. Bien, muchachos, vamos a hacer como el último salto temporal que no, temporal no, en realidad estamos siempre en el mismo momento. Hacemos el último salto geográfico, básicamente, y de tema, que nos va a servir para que ustedes articulen muy, muy bien historia de tercer año. ¿Estamos? A ver, en función de eso, no se puede ir de segundo año. A ver, se pueden ir de segundo año sin ver algunas cosas que no son, a ver, son importantes, pero no les van a complicar la comprensión de la materia del año que viene. Este tema particularmente no lo pueden obviar porque si no cuando Cecilia en tercero les diga Revolución Francesa, ustedes no van a tener ni idea de qué es, básicamente. Entonces, a ver, nosotros hace un tiempo atrás, este grafiquito, perdón que sea muy reiterativo, pero la realidad es que me resulta tan importante para estructurarles a ustedes un poco la cabeza y que ustedes entiendan básicamente qué es lo que hicimos. Nosotros al principio de esa única clase del año lo que hicimos es esto. ¿Estamos? ¿Alguien lo recuerda? Sí, dígame que sí, porque me muero. Sí, bueno, hicimos otras clases, profe. Bien, hicimos otras clases. Sí. ¿Qué significaba, Catalina? Dale. Perdón, no te escuché. ¿Qué representaba este gráfico? A ver, Catalina o cualquiera, ¿qué representaba esto? Esto es historia de segundo. Digo, ¿pero era lo que pasaba en Europa y en América. Claro. Bien, al mismo tiempo, que estaba mucho más adelantado. Porque yo dije, ¿qué representaba esto? Y me vieron haciéndole los dibujitos, las flechitas. No, no me refería a las flechitas, me refería como al cuadro en su totalidad. ¿Qué es lo que venía a representar esto, por ejemplo? Lo que me acuerdo sí. Era tipo que en 1492 pasaban tipo cosas mucho más diferentes en Europa y en América y como que los iba diferenciando más o menos. Tipo explicaba como que qué tenían que ver. Bien, pará, vamos a mejorarlo. ¿Qué importa? A ver, de acá para acá, de acá para atrás. ¿Qué es lo que me importaba demostrar con esta especie de línea del tiempo? Que en el mismo lapso de tiempo pasaban cosas diferentes en América y en Europa. Bien, y después del 1942, 1492, como que se juntaron las cosas. Bien, impecable el aporte de Lucía. Era Europa y América, nosotros habíamos empezado, para aquel que no tiene idea, hoy necesito recuperar un par de cosas de estas para poder cambiar de vuelta a Europa. Nosotros habíamos dicho, en Europa habíamos arrancado por acá con caída del Imperio Romano Occidental. Ya me parece como miles de años atrás que pasaron esto, pero fueron un par de meses.
Inmediatamente después nosotros vimos conformarse un par de reinos. ¿Cómo se llaman esos reinos? Romanos germánicos. Bien, reinos romanos germánicos. De esos reinos romanos germánicos identificamos uno. ¿Cuál es el que nos llevó más tiempo para abordar? ¿El carolingio? Bien, no era el carolingio, era el franco, pero en este caso son lo mismo. Sí, acá aparecía el reino franco, que después se transformaba en imperio carolingio y que obviamente se extendía. En ese imperio carolingio nosotros vimos a un gobernante específico como muy, muy relevante para su historia. ¿Cuál era? ¿Quién era el emperador más fuerte de ese imperio carolingio? Ay, profe, tipo, siento como que lo sé, pero no lo sé. Carlos Rey. Magno. Carlomagno, ahí está. Teníamos ese Carlomagno que lo que hacía era, bueno, extender el territorio y dividía ese territorio en diferentes unidades administrativas. ¿Alguien las recuerda? Sí, Bueno. profe, lo de los feudos era. No todavía los feudos, pero Ah, ¿cómo no, se llamaban? entonces. No llegamos a los feudos, digo, pero él sabía que obviamente su territorio era muy, muy extenso y como consecuencia de eso dividía el territorio del imperio Sí. en unidades administrativas más chicas. Unos eran condes, Duques. bien, Duques y marcas. y marqueses, bien. Todo el mundo, de alguna manera, hay como un consenso generalizado y que le siguen la corriente a Carlomagno por, obviamente, el prestigio que tiene, un poco también por el miedo que le tienen si no le prestan la atención suficiente. Cuando llegamos al 813 o 814, depende de quién te lo cuente, moría Carlomagno y decíamos que sus sucesores eran absolutamente ineficientes. Y el imperio empezaba como a enfrentar invasiones. ¿Quiénes invadían? Los vikingos. Eran los Bien, germánicos. Los vikingos. Bien, vikingos. Los germánicos habían sido imperio romano. Bien, los vikingos son, entre muchos, los vikingos son los más relevantes. En ese contexto de invasiones, la pregunta es, ¿quiénes defendían el imperio frente a la ineficiencia de los reyes herederos de casa? Ellos, tipo, separados, claro, por su cuenta. ¿Quiénes son ellos? Los duques, Los condes, duques. marcas y todo eso. Bien, condes, duques y marqueses. Esos condes, duques y marqueses, progresivamente, ¿qué lograron con la población? ¿Qué es lo que empiezan a hacer de a poco? Independencia. Dependencia, ahí está. Adoptaba muchísimo prestigio de esa sociedad que se encontraba muy agradecida por lo que habían hecho y eventualmente de a poquito iban como independizándose del poder del rey. Ese proceso de fragmentación llega hasta el siglo XI. Ese siglo XI, ¿qué inaugura en Europa? La peste, profe, No, la el siglo peste. XIV, el siglo XI. ¿Qué sistema político se El consolida? feudalismo. Bien, el feudalismo que uno Feudalismo. definía como Ah, fragmentación. después va. Tal cual. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Llegamos todos? Sí, Bien. sí. Sí. En paralelo, a ver, todo lo que hemos hecho a nivel europeo es algo absolutamente europeo, sin presencia de América. Todo lo que sucedía en América, incas, aztecas, mayas, sin presencia de los europeos. Se ponían en contacto en 1492, Colón, búsqueda de la ruta de la seda, bla, 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 llegan accidentalmente ahí mientras los portugueses dan vuelta por todo lo que es África y obviamente conquistan, Cortés, Pizarro, Almagro, conquistan estos grandes imperios y paso siguiente, ¿qué organizan? ¿Qué nuevas unidades administrativas surgen en América? ¿En qué dividen en América los españoles? Pregunté mal. ¿En qué se divide el territorio americano una vez que los españoles logran dominarlo? En virreinatos. Bien, en virreinatos. Sabemos que hay dos, los más grandes, esos virreinatos ya sabemos que son cuáles dos. El Renato del Perú. ¿Del Perú? Y el de Renato de Nueva México. España. Bien, de Nueva España. España. A su vez sabemos que económicamente el virreinato o los territorios americanos españoles se organizan ¿en qué sistema? ¿Cómo se llama el sistema económico americano-español? ¿Cómo se llama el sistema comercial? ¿Lo vieron hasta la clase pasada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mercantilismo, dice. No mercantilismo, el otro, el que organiza el que es monopolio. Monopolio. Ah, sistema de monopolio comercial, con todo lo que es casa de contratación y demás, esto es otra cosa, esto es lo del Consejo de Indias. Bien,
Sistema de monopolio comercial con mercantilismo, de vuelta hago un redondel acá porque nosotros tenemos que saber que el mercantilismo es la idea económica relevante de Europa para entender cómo Europa implementa un sistema como el sistema de monopolio comercial para que todo lo producido en América se vaya para allá. ¿Se entiende el razonamiento? A ver, ¿qué nos quedó fuera de este recorrido? O sea, todo esto obviamente todavía está fuera. Digo, pero en este recorrido, porque nosotros hicimos así, fuimos para 1492 e hicimos esto. Nos quedó algo afuera. ¿Qué nos quedó afuera? En este La esquema. peste negra. No, bueno, sí, la peste negra un poco la vimos, digo, pero en este esquema particular, ¿qué nos faltaría ver? Lo que La vamos a ver revolución. ahora, profe. Fíjense el recorrido que estoy haciendo. Esto está visto. Social. Esto está visto. La P falta ver, profe. ¿Qué? La P falta ver. ¿Qué sería la P esta que nos quedó descolgada? Obviamente esto también falta ver, pero... Perú. No, ¿qué Perú? ¿Qué sería Política. eso? A ver, ¿qué sería? La parte política. Fíjense que tenemos la parte política, y lo estoy poniendo a esta altura. La parte política europea, la parte política americana. La parte económica europea, la parte económica americana. Y así lo religioso y lo religioso. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos que hacer es ir acá, porque es lo que nos quedó como en stand-by, que tiene que ver justamente con algunos rasgos políticos de Europa, siempre pensando, no sé si ustedes lo están viendo así, digo, pero estaría bueno que lo estén viendo así, siempre pensando que todo esto que nosotros estamos viendo sucede a la par. ¿Son conscientes de eso? O sea, mientras, a medida que surgen los virreinatos, surge el sistema de monopolio comercial, el sistema de monopolio comercial existe a la par del mercantilismo en Europa, y a medida que los países europeos van como consolidando esos virreinatos en América, obviamente hay un par de procesos políticos europeos que nosotros no vimos, pero que están sucediendo al mismo momento en que se consolidan esos virreinatos en suelo americano. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende el planteo? Bien, entonces lo que tenemos que mirar es un segundo la parte política europea, que es lo que más me interesa que uno pueda identificar para al finalizar este tercer tramo y último. A ver, nosotros hace un tiempo atrás, y un poco lo charlamos recién, pero ahora recupero algo que hicimos hace un tiempo. ¿Alguien recuerda este grafiquito? Por lo menos recuerdan Sí. haberlo visto. ¿Recuerdan qué significaba? Sí. ¿Qué significaba, Cata? Era como que, lo que me acuerdo te digo, era como que te iba perfecto y la verdad como una crisis re mal y después como que re subía. Bueno, pará, igual eso no me está diciendo tanto como desearía. A ver, alguien que perfeccione lo de Cata. Este gráfico era una especie de línea del tiempo. Creo que yo marcaba acá siglo IX, acá marcaba... Y arriba estaba el 18, profe, algo así. Sí, estaba el 17, pero sí, estaba... bueno. Sí, 17, Casi. y acá teníamos crisis... No fue cuando Crisis del siglo 14. el 11. imperio había tipo por lo del feudalismo como que había Bien, decaído y exacto. después como que los reyes van a jugar de nuevo. Coincido con lo que dice Sofía. A ver, lo que nosotros reflejábamos en este cuadro, que hoy lo tenemos que recordar en serio porque nos va a servir un montón, esta era una línea del tiempo que lo que reflejaba era el nivel de concentración política que había en manos de, en este caso, las familias gobernantes. Acá un poco ya lo dijimos, Reino Franco, Imperio Carolingio, bla, 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 muerte de Carlomagno. Desde la muerte de Carlomagno, y obviamente todo el proceso de invasiones que nosotros ya dijimos, particularmente vikingos, sabemos que los tipos que se han esforzado seriamente por defender el territorio han sido estos condes, duques y marqueses. Y han tenido un rédito político muy grande de eso. Quiere decir que la gente los bancó más a ellos que al resto de los... que a los reyes, básicamente. Y nosotros hablábamos, y esto es fundamental entenderlo porque nos va a permitir entender lo contrario, esto es un proceso. Vamos, uno habla de un proceso de fragmentación. ¿Por qué es fundamental entender que es un proceso de fragmentación? Y porque no pasó de para repente. otro. Bien, porque no pasó de un día para el otro. Esto es un proceso muy gradual de unos aproximadamente 200 años a través del cual estos dos condes, duques y marqueses van como absorbiendo e independizándose de ese poder que tenían antiguamente los reyes. Ahora, el momento más bajo del poder de concentración de las familias reales, ¿dónde lo encontramos? ¿Por qué lo encontramos acá? ¿Qué sería? ¿Qué marco del siglo XI al XIV? Y profe, porque no tenían tanto, como que no tenían tanta autoridad. Sí, ¿y qué periodo? ¿Se coincide con qué formación política en Europa?
Este es el momento de qué. Era tipo, ¿cómo se decía? Cuando se centraba centralizado. No, de todo lo contrario, todo fragmentado. No, pero por eso, pero cuando se hicieron los Feudalismo, feudos, lo eran un pasó. montón. Eran un montón. Entonces ahí habla uno por detrás de Cata que dice feudalismo. Estamos de acuerdo. El feudalismo es el momento más descentralizado de poder. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Tenías un montón de unidades que son señores feudales, que antiguamente por ahí sus ancestros habían sido como condes o duques. Que era que le pagaban a los... ¿Cómo se? Que era que le pagaban a los campesinos por el... Para Exactamente. cuidar las tierras, que después... Exactamente, sí, es eso. Bueno, Nosotros lo graficábamos así, hacíamos un pequeño grafiquito así y poníamos algo así, y sabíamos que el campesino le pagaba al señor feudal un poco los protegía, les permitía estar en la tierra, bla, bla, bla. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Todo el mundo entiende esto? Sí, por lo menos recuerdan, porque necesitamos como invertir el proceso. Nosotros acá marcamos un hito, que era la crisis del siglo XIV, que rápidamente ustedes tienen que asociarla con ¿qué? ¿Qué fue la crisis del siglo XIV? negra. La peste negra, estamos de acuerdo. La peste negra, ¿cómo había llegado, Sofía? ¿Te acordás? Porque no habían venido barcos de afuera y justo ahí trajeron toda la peste y porque había mucha hambre. Bien, Y, coincido. estaban débiles. Coincido. Bien, lo que dice Sofía está bien. A ver, tradicionalmente uno sabe que siempre se nos señala la peste negra. No sé si cobran el trabajo que ustedes tienen que hacer era como el de redacción de un diario, como íntimo. Y ahí había un montón de cosas que he visto en esos diarios, digo, pero bueno, uno asocia esa crisis del siglo XIV con esos médicos, con las máscaras como de pájaros, puntiagudas. Bien, en ese contexto es tradicionalmente señalada la peste negra como la causa. Lo que uno sabe es que la peste negra no hubiese, o por lo menos las ratas, las pulgas de las ratas, hubiesen hecho poco si no se hubiesen encontrado con una Europa como ciertamente limitada económicamente, ¿no? Una Europa que ya había encontrado los límites de expansión, no había tierras fértiles para producir, y había empezado como a declinar el nivel de alimentos para esa población. Quiere decir que la población europea estaba un poco peor alimentada. ¿Hasta acá vamos todos? Peor alimentada, Sí. ese peor alimento se traducía en menos defensas, obviamente cualquier tipo de enfermedad es mucho más propensa como a infectarte. Y lo que se generaba con esta crisis del siglo XIV era esto que nosotros definíamos, que es obviamente una crisis demográfica importante. Matar a 1/3 de la población europea es un número increíblemente alto. Y lo que por ahí no dijimos, o sí dijimos, pero que quedó como ahí como descolorido, pero que hoy lo necesitamos bastante, es la crisis del siglo XIV, además de ser una crisis económica, además de ser una crisis demográfica, además de ser una crisis religiosa, porque obviamente muchos tipos creyentes lo que se preguntan es por qué Dios los está castigando de la manera que los está castigando. Además de todo eso, es considerada una crisis señorial. Y acá es lo que sí necesito, porque esto es lo nuevo o lo que nos va a conectar con lo nuevo. ¿Por qué es una crisis señorial? ¿Por qué es una crisis para los señores feudales? Porque le iban a pedir ayuda no necesitaban más ayuda de los señores feudales, sino que le iban a pedir ayuda al rey. Se escucha medio extraño tu audio, pero yo entendí lo que dijiste y me parece que dijiste como le van a pedir ayuda a, bueno, en este caso a las familias reales. Sí coincido. La pregunta es, ¿por La qué? gente quería volver a ser como antes, propio no. Claro, que era que los señores feudales le pedían como más recursos que los campesinos no podían. Claro. Entonces, después le daban menos y bueno, digo como... Bien, como- está. A ver, Un canje con el rey. no sé si era un canje. Sí, era un canje, una especie de canje. A ver, lo que me importa aquel que no lo ubica y que lo necesitamos ahora es lo siguiente. Nosotros acá teníamos un montón de familia campesina, ¿no? Eran un montón y obviamente toda esa familia campesina se traduce en tributos al señor feudal. Al señor feudal. Muere 1/3 de la población. Quiere decir que la parte de acá la eliminamos. Porque obviamente se me fue más de 1/3, pero no importa, no lo puedo borrar. Ahora, muere 1/3 de la población campesina. Obviamente el señor feudal, con muy poca empatía, no le interesa la verdad si se te murió gente o familia. En realidad lo que le interesa al señor feudal es mantener el mismo ritmo de vida que venía teniendo. Entonces, lo que hace es, muy equivocadamente, en vez de perdonarles determinadas, ingresos o tributos, lo que hace es reforzar el nivel de tributo. Quiere que la gente que se mantuvo viva
pague más para equiparar lo que ahora obviamente hay mucha gente que por muerte dejó de pagar, lo cual es lógico porque están muertos. En ese contexto, lo que se producían eran levantamientos. Un montón de campesinos se levantan fuertemente. Dale, Sofía. Ahí se rebelan, sí, me acuerdo que porque les habían pedido más tributos y como eran menos familias, se habían rebelado y habían recurrido al rey, creo, en ese momento. Exactamente. Eso es lo que buscaba porque eso nos va a ayudar un montón hoy. Esos levantamientos campesinos, muchos contra los señores feudales, arrinconaban al señor feudal y al poder y a la legitimidad que tenían. Y en ese momento de muchísima duda respecto de la autoridad de los señores feudales recordaban que en realidad existía alguien que los podía bancar y que eran esas antiguas familias reales, que durante el feudalismo no es que desaparecieron los reyes. Los destituyeron. No, estuvieron siempre ahí, nada más que nunca les prestaron atención. De hecho, el concepto más claro para el rey durante el feudalismo se llama primus, estoy escribiendo acá, inter pares. Un primus inter pares básicamente es un primero entre los pares. ¿Qué quiere decir? Entre todos los señores feudales, ellos reconocen que hay uno que es un señor feudal un poco más fuerte, o por lo menos un poco más legítimo, que es ese, y ese en realidad es el que debería ser, debería ser rey si hubiese un reino, porque en realidad es como el descendiente de la familia real, pero en realidad no les prestan atención, por eso se los considera como un señor feudal un poco más grande, pero al fin y al cabo un señor feudal. ¿Qué quiere decir? Esos primeros entre los pares, o sea, esas familias siguieron existiendo durante todas esas 3 décadas de feudalismo, y en el siglo XIV, cuando las papas quemen para los señores feudales, estos señores feudales van a recordar que sí existen familias reales y que potencialmente podrían servirles de ayuda para recuperar el prestigio y la autoridad que tenían con los campesinos. Obviamente se lo van a proponer, o por lo menos van a ir a buscar esa ayuda, y esas antiguas familias reales van a aceptar, obviamente de muy buena gana, darles una mano, y un poco lo decía Luciano hace rato, a cambio de algo. Vamos, o sea, yo te ayudo, pero en realidad esto no es gratuito. ¿Cuál es ese a cambio de algo? Que era que tenía que tener más poder. Que le den, a ver, ¿qué recibirías vos a cambio de una ayuda política, militar, para calmar a los campesinos? Yo, antigua... Volver a conseguir ¿Sí? mi poder. Bien, volver a conseguir el poder, o sea, volver a conseguir la obediencia de estos señores feudales. Básicamente la negociación es: yo te ayudo a cambio de que a partir de ahora vos, como señor feudal, comenzás a convertirte en un personaje leal a mí. Si yo te digo que cobras más, parte de lo que cobras me lo das a mí, y gradualmente lo que uno empieza a darse cuenta es que a lo largo de esto, que es lo que nosotros descuidamos de esta línea del tiempo, lo que se da es un proceso muy gradual de centralización del poder político. ¿Qué sería un proceso de centralización del poder político? Está centralizado, como que es uno y es tipo un partido, por así decirlo. Partido político. Un partido lo está llevando como muy al presente, pero no sé si es un partido. ¿Qué? A ver, vamos a darle otra vuelta. El poder está en una sola persona. Bien, se vuelve a estar, exactamente, lo que dice Lucía y Sofía está bien. A ver, vuelve a estar nuevamente focalizado y centralizado en una sola persona, al punto tal que Catalina hace rato lo identificaba. Cuando nosotros hablamos del siglo XVII, hablamos de la formación y la exitosa consolidación de monarquías absolutas. A ver, por más que no sepamos, pregunta, ¿qué es una monarquía absoluta? ¿Qué les parece? Es cuando el poder le pertenece a una sola persona y solamente a esa persona. Exactamente. Quiere decir que en realidad pasamos en estos 300 años, porque son 250, 300, depende del reino que miramos, pasamos de un poder absolutamente fragmentado y dividido independientemente en señores feudales que existen, que saben que hay un rey pero no le prestan atención. 300 años después, Europa se enmarca en un tipo de monarquía en donde en realidad, si vos no le prestás atención al rey, prácticamente hay grandes chances de que mueras. O sea, quiere decir que el nivel de concentración de poder política es casi lo opuesto a feudalismo. Un rey absoluto, con autoridad absoluta, al que vos eventualmente lo terminás como obedeciendo, primero por la admiración a veces que te genera ese rey, por otro lado por el miedo y el respeto que tenés a la autoridad del rey, algo que en el feudalismo casi no existía. ¿Se entiende el proceso que tenemos que seguir?
Entonces, ¿sí? Entonces lo que va a llevarnos un tiempo es esto. Nosotros tenemos que ver justamente cómo se da este proceso de concentración del poder político. En función de eso, lo primero que tenemos que ver bien es intentar comprender qué es esto que uno define como monarquías absolutas. Y en función de eso, ahí les paso un videito muy claro que lo vamos a necesitar. Fíjense, un segundo, me dicen si se escucha para tener idea, básicamente. Creería que sí. A ver, sí. En este capítulo vamos a hablar de un nuevo concepto político, el absolutismo. ¿Se escucha, no? Su definición, fases, características, cuál fue su... Perdón, Sí. chusmen, o por lo menos lo que me interesa es que bajen un par de ideas respecto de lo que son las características del absolutismo. O sea, ¿qué es lo que hace el absolutismo? Origen y la oposición al absolutismo, que eran los parlamentos. El absolutismo no es ni más ni menos que el poder absoluto y divino del rey sobre todo el conjunto del país. El precursor de esta teoría política fue Nicolás Maquiavelo, en definitiva, que podemos considerarlo el padre de la ciencia política moderna. En su obra El Príncipe dice que el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón de Estado. Y a él se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", aunque realmente no fue suya. Y en definitiva, estas ideas fueron la base del absolutismo monárquico. Para llegar al absolutismo se tuvieron que pasar antes por diferentes fases. La primera, recordemos, en la Edad Media era el feudalismo, en la que los nobles ostentaban el poder y el rey prácticamente era un noble más. Se vivía en los feudos. En el siglo XVI, ya de la Edad Moderna, empezó el autoritarismo en el que el rey, apoyado por burguesía, ostentaba el poder aunque debía compartirlo, y la nobleza empezó a perder protagonismo. Se vivía en las ciudades y allí estaban ubicadas las cortes, que era donde el rey gobernaba y vivía. Y por último, ya en la Edad Moderna, en el siglo XVII, vino el absolutismo propiamente dicho, en el que el rey ostenta todos los poderes. Su poder es incluso de origen divino y no tiene limitaciones. Se vive en las ciudades y donde se gobierna es en el palacio. Las características principales del absolutismo son las siguientes. La primera es que el rey tiene un poder absoluto sobre todos los habitantes del reino, y el poder es un derecho divino que le viene de Dios. Además, es la autoridad central común para todo el territorio, tiene una burocracia especializada que ejecuta sus órdenes, un ejército permanente que defiende su territorio y un reconocimiento de ese Estado por parte de otros Estados. Sigue, en definitiva, un modelo centralista. La justicia es el mismo rey que hace las leyes, las hace ejecutar y la aplica. Cobra impuestos, aun sin el consentimiento de sus gobernados, para poder mantener la burocracia y el ejército. Y la Iglesia está supeditada al monarca. El origen de las monarquías absolutas en Francia son desde Enrique IV, en España desde los reyes católicos y en Inglaterra con la dinastía Tudor. Estamos con esto. Pregunta, ¿características de una monarquía absoluta? Que el rey tiene poder sobre todos los habitantes. ¿Seguro? Maneja la justicia. Maneja la justicia, todas las funciones del Estado, ¿no? La Justicia. economía también, todo lo que sea leyes y todo eso, y que tiene que ver con, ¿cómo se dice esto? Por ejemplo, no sé la palabra. Tipo, o sea, maneja todo lo que tiene que ver con la población, básicamente. Bien, sí, maneja todo lo, es verdad, todo lo que es de la población, todas las funciones que tendría un Estado, a ver, a nivel leyes, impuestos, militares, administración, lo maneja él desde arriba. No tiene limitaciones tampoco. Bien, no tiene limitaciones. O sea, no tiene limitaciones. La única limitación, ¿cuál les parece que puede ser? A ver si se dan cuenta. ¿Qué le da él? ¿Quién le otorga en teoría el poder? Dios. Dios. Divino. Vamos a ver, tiene una complicidad muy grande con la Iglesia Católica. Estos reyes son los tipos que dicen, por ejemplo, que Dios les dio el poder. Dios les dio la posibilidad de estar ahí y han sido elegidos por ellos como los mejores para poder gobernar. Si Dios les dio el poder, quiere decir que hay un límite en algún momento. O sea, ¿qué le parece que puede ser un límite para estos reyes? Mate.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con leyes, comillas, por ejemplo, los mandamientos de Dios, o sea, los mandamientos de la Iglesia Católica deberían ser, son como límites para el rey. Porque en realidad reconocen a la Iglesia Católica como algo muy importante, en tanto Dios de alguna manera les dio la posibilidad de estar ahí. A ver, ¿eso quiere decir que son un Dios sobre la tierra? No, profe. No, estamos, a ver, lo que quiero un poco con los otros segundos, lo que yo les decía para que ustedes se den cuenta es, cuando uno ve Egipto en la antigüedad, uno tiende a decir que, bueno, los faraones son una teocracia, o sea, son Dios gobernando sobre la tierra. Estos no son Dios gobernando sobre la tierra, son tipos señalados y que en teoría sostienen que Dios los ha elegido, y de esa forma lo que hacen es intentar como ganar cierta legitimidad, ¿no? Digo, porque pensemos en una Europa sumamente cristiana del momento, nada, digo, si te digo que a mí me puso Dios en el poder, obviamente vos vas a aguantar mucho más mi mandato porque entendés que Dios no se equivoca. Sí, Sofía, ¿ibas a decir algo? Pero, profe, ¿cómo es? O sea, que van y dicen, no, porque Dios me eligió y mandan y listo. En realidad, el Dios lo eligió, yo te diría, no sé si es algo que dicen, yo te diría, es algo que la Iglesia Católica se encarga de reforzar, porque por ejemplo, cada uno de los reyes que van a surgir nuevos, o sea, muere un rey y asume otro, el que lo corona es la Iglesia Católica, o sea, el mayor obispo de la Iglesia Católica. Entonces, en realidad lo que vos te encontrás es que hay una especie de complicidad entre esa Iglesia Católica y el Dios que gobierna. Obviamente la Iglesia Católica recibe un montón de beneficios por ser cómplice de esta situación, ¿no? O sea, económicos, principalmente. Nada, y siempre pensando que tenés una mayoría de población bastante analfabeta, estamos hablando de un siglo XV, XVI, y que es muy creyente y que cree lo que la Iglesia Católica les dice. Una cosa que me interesaba, acá aparecen tres cosas que no son menores y que realmente me gustaría tratarlo, y que tiene que ver con Francia, dice Francia, España y Inglaterra. A ver, lo que a mí me importa que ustedes vean es, no es que ¿cómo explicarlo? No es que el proceso de concentración política es solamente un reino. En realidad, la mayor parte de los reinos empiezan a enfrentar ese proceso de concentración política. O sea, muchos reinos europeos se enfrentan a esa realidad y cuando uno va viendo, por ejemplo, este grafiquito, volvemos al grafiquito, cuando uno va viendo este proceso, que ya es un lío, se da cuenta que el proceso de centralización política ocurre en los diferentes reinos a la par. Algunos lo lograrán hacer más rápidamente, otros lo lograrán hacer menos rápidamente, pero van todos en camino a esa monarquía absoluta. Cuando uno habla de monarquía absoluta, después la próxima clase vamos a buscar un poquito mejor, vamos a dedicarle un poco más de tiempo porque no llegamos. Pero cuando uno habla de monarquía absoluta, lo primero que piensa es en esta imagen, esperen, esto no. Esto fue el origen de la monarquía. Lo que uno piensa es en esta imagen, que es la imagen de Luis XIV. Fíjense que es la misma imagen con la cual empezó el video de monarquías absolutas. Pregunta, este rey específicamente, si uno lo mira así, por más que no se sepa mucho su situación, ¿les da absolutista sí o no? ¿Les da poder absoluto sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Por la cara. Porque tiene de todo. Tiene de todo, yo coincido, es una buena respuesta, tiene de todo. Por la capa, ¿qué cosas? Yo digo, a ver, este muchacho, Por la cara para mi profe. ¿por qué? ¿Por qué la cara? Porque tiene cara como que se las sabe todas, como que ese es el mejor. Bueno, Claro, como que no es Como que es el una cuestión de actitud, yo coincido. En realidad yo más que la cara también rescataría la pose. O sea, el tipo no está sentado tranquilamente o lo agarraste como sin querer. En realidad el tipo está posando y está mostrando la autoridad que tiene. Pero está mostrando que tiene poder. Exactamente, yo coincido. Sí coincido un poco con lo que dice, creo que lo dijo Cata. A ver, la capa a mí me genera un enorme, esto es una pintura, me genera un enorme ganas de taparme con esa capa. O sea, es una capa que claramente es de mucha calidad, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta. ¿Qué otras cosas dan autoridad a esta imagen? La espada y el bastoncito. La espada, el cetro, la La espada. corona, profe. La corona está ahí, estamos de acuerdo, la corona está ahí, fíjense que acá está el trono. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cómo uno se daría cuenta que ostenta económicamente? ¿Qué cosas les parece económicamente muy caras? Todo. La vestimenta.
Todo, la vestimenta, como digo, las telas. A mí me sorprende siempre esta imagen, la calidad que haya tenido el pintor de lograr como telas sofisticadas. O sea, porque Las medias, todo. uno mira esto y decís, esto es caro. O sea, esto no es una cosa, no es una tela barata. Fíjense acá, no sé, en la misma representación, a ver, los materiales, esto es mármol. Estamos todo dorado, todo rojo. Digo, me parece jugar con las imágenes y también con los colores para demostrar ese poder. Fíjense en las alfombras. Vamos, a ver, lo que yo quiero que ustedes vean es cuando uno identifica una monarquía absoluta consolidada, este rey que es Luis XIV es el mejor ejemplo de absolutismo. Vamos, o sea, es el que más ha logrado parecerse a esta idea de poder absoluto. Lo que habría que ver es cómo de alguna manera logró hacerlo. Pero nada, nos quedan 2 minutos y no lo podemos hacer ahora. Lo que les pido para la clase que viene, y esto ya sí es para la clase que viene, después les informo a través de plataforma cuándo va a ser, dado que el lunes no tenemos, porque nada, no voy a estar yo. Es buscar, a ver, se los pongo por chat para que no haya ningún tipo de problema. Buscan, ¿qué fue la fronda? O sea, ¿qué fue? ¿Por qué se produjo? ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes se levantaron contra el rey? Buscan, bueno, Luis XIV, ¿quién fue Luis XIV? O sea, ¿quién fue? ¿Cómo gobernó? ¿Cuáles fueron sus logros? Y buscan qué es el Palacio... ¿Alguien fue a Francia? ¿Alguien tuvo la oportunidad de estar en París? No, profe, sí. Yo fui. ¿Alguien fue al Palacio de Versalles? Sí. Bien. ¿Dónde es? Ahí nomás de París. Es un palacio, te lo acordarías si fuiste, porque es un puede lugar muy ser. grande, con un parque muy grande. Es un Horrible. Creo que sí fui. 40.000 cuartos. 40.000 Y cuartos, sí, casa. tal cual. Sí, A ver, entonces sí. buscan qué es el Palacio de Versalles y cuál es la función política de ese palacio. ¿Vamos? Entonces, de vuelta, la fronda, Luis XIV y Palacio de Versalles. Sobre eso trabajamos la próxima y seguimos ampliando un poco este proceso de centralización política. ¿Estamos? Recuerden, por favor, tienen el foro, tienen toda la semana para poder trabajarlo. Nada más, muchachos. Adiós. Nos vemos la próxima. Después les aviso cuándo.